a todos los que nos acompañan. Para nosotros como posgrado es un placer tenerlos aquí y apoyarlos un poco con nuestros conocimientos. La charla va a ser impartida por la doctora Clarisa Chinchilla. Cualquier duda estamos abiertos a poderles responder y atender. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias, doctora Diana. Y bueno, no creo que la doctora Zoila no se ha conectado todavía, o no sé si ya se conectó, para que también pueda presentarse la doctora Zoila. Y si... Está teniendo un poquito de problemas de red, ya no tarda en conectarse. Bueno, perfecto, doctora. Entonces, los dejamos con la doctora Clarisa Chinchilla, quien nos va a explicar un tema hoy que es bastante frecuente en las consultas externas y en las emergencias del día a día de las atenciones que llegan a nuestros servicios. Entonces, lo dejamos con la doctora Clarisa Chinchilla. Mucho gusto, doctora, y realmente es un placer poder contar con usted para esta capacitación. Ay, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Como les explicaron, pues esta charla vamos a tratar de explicar un poco sobre el manejo del epistaxis para tratar de resolverlo sobre todo en sus unidades de salud cuando reciben al paciente. Y explicar también qué casos sí vamos a tener que referir pues, a otra unidad de salud. Antes que todo, vamos a hablar un poco sobre la epistaxis, ¿verdad? Las generalidades. Antes que todo, la definición de epistaxis, pues es que el sangrado de las fosas nasales o nasofaringe que es suficiente para justificar el asesoramiento médico. La palabra epistaxis se deriva de la palabra griego epistazo, que viene de epi, que es sangrar por la nariz, y estazo encima. La epistaxis ocurre en algún momento de la vida en el 60% de la población a nivel mundial. Alrededor del 6% va a buscar atención médica. Y la epistaxis representa el 0.5% de todas las visitas a la emergencia. Y representa el 33% de las emergencias que vemos nosotros los otorrinolaringólogos, ¿verdad? Es más común en hombres y la edad media se presenta generalmente a los 53 años y en niños menores de 10 años. Hay que recordar que la epistaxis la podemos dividir según su origen anatómico. La podemos dividir, el 90% va a ser anterior y solo un 10% va a ser posterior. 45% va a tener además una patología sistémica. Un 15% de los pacientes que tengan epistaxis van a estar anticoagulados. Un 33% van a tener hipertensión arterial y solamente el 0.9%, o sea, de 100 pacientes, prácticamente solo uno va a tener una coagulopatía. Debemos de recordar que las anteriores, pues generalmente son del plexo de Kieselbach, ¿verdad? Hay algunos libros que mencionan, aparte de la anterior y la posterior, mencionan que existe la epistaxis superior, pero esta va a ser de las etmoidales anteriores, o sea que se clasificaría dentro de las anteriores, ¿verdad? Y las posteriores generalmente van a ser debido de la esfenopalatina, de la arteria esfenopalatina, o también del plexo de Woodruff, pero ahorita les voy a explicar un poco más de la irrigación nasal. La nariz pues está irrigada por la carótida interna y por la carótida externa. La arteria maxilar interna tiene una rama terminal que es la efenopalatina, la cual va a entrar en la cavidad nasal por el agujero efenopalatino y se va a localizar superior al cornete medio. Tenemos que recordar, como vemos en la imagen, la arteria efenopalatina tiene dos ramas, la nasal posterolateral, que va a irrigar los cornetes y los senos maxilares y etmoidales, y la rama septal posterior, la cual asciende del agujero efenopalatino al techo de la nariz, y ahí va a irrigar el tabique en la porción anterior-inferior. Y la porción anterior-superior del tabique va a estar alimentada por la etmoidal anterior, que como vemos, la etmoidal anterior y posterior son ramas de la oftálmica, como les decía, de la carótida interna. El vestíbulo también está irrigado por la labial superior, que es rama de la facial, que es de la carótida externa, y estas anastomosis, principalmente el oftálmica, que es rama de la carótida interna, y la maxilar y la facial, este lugar se va a llamar el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach es el que generalmente va a ser la causa de las epistaxis anteriores, o también se le llama área de Little, y tiene pues un gran significado porque el 90% de las epistaxis van a ser de ahí. La etiología, o sea, la causa de la epistaxis, generalmente la podemos clasificar como una etiología local, sistémica o idiopática.
Entre las etiologías locales puede ser la manipulación digital, que esto es bien común, sobre todo en niños que son riníticos, que constantemente se están tocando la nariz o se están metiendo el dedo. Cuando un paciente tiene catarro común, como les digo, también por la manipulación y porque está inflamada la mucosa de la nariz. En los niños también, una causa de epistaxis puede ser cuerpo extraño, pero esta generalmente se va a caracterizar porque la mamá les va a decir de que el niño tiene rinorrea fétida y generalmente va a ser unilateral, o sea, solo un lado de la nariz va a tener rinorrea. Y les dice que también tiene epistaxis, pues también hay que descartar que el niño no se haya metido algún objeto. También otra de las causas locales puede ser traumatismo nasal, rinitis o sinusitis, inhaladores nasales o como los esteroides o descongestivos, los tumores, los hemangiomas, angiofibroma juvenil, granuloma piógeno. También cuando un paciente tiene una desviación septal, como el aire en la desviación va a estar pegando más, hace que la mucosa esté más friable y puede ocurrir también un sangrado. También pacientes que tienen perforación septal, por lo mismo de que el aire va a hacer que se reseque más la perforación, tienen más riesgo de sangrado. Ahora las causas generales puede ser pacientes que tienen trastornos o coagulopatías, como el trastorno de von Willebrand, que ya les voy a hablar un poquito sobre eso. También pacientes que están tomando aspirina, que están tomando antiinflamatorio, pacientes que están anticoagulados, que toman warfarina, y también cuando un paciente pues está con fiebre. Como les mencionaba, algunas de las causas de las coagulopatías como más comunes son la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. En la hemofilia, como sabemos, es un trastorno hemorrágico hereditario. En esta lo que pasa es que el paciente va a tener bajo el factor de coagulación 8 o el 9. Generalmente los hombres son los sintomáticos, las mujeres solo se lo pasan pues a sus hijos. Pero en esta el paciente nos va a decir no solo que tiene epistaxis, sino que nos va a decir que ha tenido, que le sangran las encías, gingivorragia, que se le hacen hematomas con facilidad en el cuerpo. Las mujeres le van a decir que la menstruación les dura un montón de días, metrorragia. Y en esta el diagnóstico va a ser porque vamos a pedir tiempos de coagulación y el TP le va a salir normal, pero el TTP le va a salir prolongado. Las plaquetas van a estar normales. Entonces ahí vamos a pedir que le midan los factores 8 y 9 y vamos a ver pues si es hemofilia. También una que es muy común es la enfermedad, bueno, no muy común, pero es dentro de las más comunes de las coagulopatías, que es la enfermedad de von Willebrand. Esta es la coagulopatía hereditaria más común. Esta, a diferencia de la hemofilia, le da a hombres y le da a mujeres. Y es por deficiencia del factor de von Willebrand que causa herencia de agregación plaquetaria defectuosa en el sitio donde está la lesión vascular. El 31% de los pacientes va a debutar con epistaxis, pero va a tener, el paciente nos va a decir que tiene antecedentes familiares o él debe haber tenido también gingivorragia, o sea que le sangran las encías, epistaxis, hematoma, la menstruación le dura un montón de tiempo, metrorragia. Y en la enfermedad de von Willebrand, el TP y el TPT van a estar normales generalmente o el TTP puede estar levemente prolongado y las plaquetas van a estar normales. Ahora, otra patología que me parece importante que conozcan es un tumor que es benigno, pero tiene un poco de características malignas, que es el nasoangiofibroma juvenil. Este tumor se caracteriza porque le da a los varones entre 14 a 25 años y el crecimiento es por expansión. Generalmente se inicia a nivel del foramen esfenopalatino y puede llegar a la fosa infratemporal, inclusive puede invadir cráneo. El aporte vascular generalmente es de la arteria maxilar. Y cuando vamos a sospechar que si nos llega un varón de 14 a 25 años que tiene epistaxis, ¿cómo vamos a sospechar que puede ser un nasoangiofibroma? Porque el paciente nos va a decir que tiene una obstrucción nasal, generalmente unilateral, y nos va a decir que tiene episodios de epistaxis a repetición. Entonces, ahí el examen físico, pues podemos ver si el paciente tiene una tumoración y ya le pedimos una tomografía o lo referimos directamente al otorrinolaringólogo. Mientras que la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, si la sospechamos, lo referimos, ¿verdad?, al hematólogo. Entonces, cuando sospechamos alguna de estas patologías, sí es importante referirlo, pues, para tratar de encontrar la causa de la epistaxis. Entre la clínica que presentan la mayoría de los pacientes de epistaxis es taquicardia, puede presentar hipotensión en el caso de una epistaxis severa, puede tener náuseas, vómitos, diaforesis, palidez o generalmente son asintomáticas.
¿Cómo vamos? El enfoque diagnóstico, ¿cómo va a ser? Primero, tenemos que hacer una buena anamnesis. Vamos a preguntarle todos los antecedentes. Vamos a presentar cuántas veces ha ocurrido, si al paciente tiene gingivorragia, como lo anterior, si se le hacen hematomas con facilidad. Importante la anamnesis. También importante el examen físico. Le vamos a tomar la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, palpar siempre el dorso nasal para ver si es que el paciente no se ha golpeado la nariz, tratar de hacer una rinoscopía anterior para identificar el sitio de sangrado. Nosotros tenemos rinoscopios, pero si ustedes no tienen, lo que pueden hacer es elevar la punta de la nariz con su dedo para tratar de ver pues ambas fosas nasales. Entre los estudios complementarios que se recomiendan, entre los estudios de imágenes puede ser una rayos X de huesos propios nasales para descartar una fractura en caso que el paciente lo que tuvo fue un trauma. El rayos X importante que pedimos cuando sospechamos una fractura nasal, aunque el diagnóstico es clínico, pero si queremos ayudarnos de un estudio de imagen, puede ser una rayos X de huesos propios nasales. No pedimos de senos paranasales, sino de huesos propios nasales. También si vemos una tumoración o para descartar una tumoración podemos pedir una tomografía de senos paranasales o también para descartar pues, un cuerpo extraño o una sinusitis. Y entre las pruebas sanguíneas que le podemos pedir a un paciente que tiene epistaxis son el hemograma completo y los tiempos de coagulación. Es importante que sepamos que la epistaxis es un signo. Por esto puede ser la primera manifestación de un proceso o una enfermedad no diagnosticada previamente. Aunque existen un montón que son idiopáticas, pero primero tenemos que tratar de encontrarle la causa antes de llegar a que es idiopática. En el anamnesis, pues en el interrogatorio, vamos a preguntarle importante al paciente, porque recordemos que el 80% de la información y del diagnóstico va a ser generalmente por el interrogatorio, ¿verdad? Y ya dependiendo de los hallazgos, pues planteamos los otros exámenes. Es importante que estamos haciendo el interrogatorio, en el caso que sea una epistaxis activa o moderada, vamos a hacer el interrogatorio al mismo tiempo que estamos tratando al paciente, pues tratando de detener la epistaxis. Vamos a preguntarle al paciente, ¿desde cuándo está sangrando y la cantidad? Le vamos a preguntar si es bilateral o es unilateral. También si está acompañado o no de otros síntomas como pérdida de peso o obstrucción nasal. También le vamos a preguntar si es hipertenso o tiene alguna enfermedad de base. Y también, muy importante, si está tomando anticoagulantes o aspirina. Al momento de la evaluación nasal, como yo les decía, nosotros tenemos rinoscopio, pero en el caso que no tengan, solamente con su dedo elevar la punta nasal para tratar de ver las fosas nasales, ¿verdad? A tratar de tener una luz para ver mejor. Y lo que vamos a hacer primero, antes, ¿verdad?, es palpar el dorso para evaluar si hay crépitos y fracturas. Pero cuando me refiero al dorso, estamos hablando de la parte ósea, ¿verdad? Para ver si no hay alguna fractura, la vamos a mover de lado a lado. Después vamos a tratar de extraer los coágulos, puede ser con una pinza de disección de las fosas nasales y tratar de quitar todos los coágulos para tratar de identificar si podemos ver el vaso que está sangrando. También nos podemos ayudar colocando un algodón. Vamos a hacer un algodón que va a ser como un choricito, pues pequeño, y lo vamos a tratar de mojar de oximetazolina si podemos o de adrenalina. Pero esto lo vamos a valorar si el paciente está muy hipertenso, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Nada más en algunos casos lo podemos hacer y colocarse con la disección ese choricito verde, ese algodoncito en cada fosa nasal, mojado en oximetazolina y para tratar de identificar el sitio de origen del sangrado. Ahora vamos a ver el tratamiento de los pacientes, pues de los pacientes que acuden a la emergencia, 19.7% van a necesitar un tapón. O sea que de 100 pacientes, 20 van a necesitar taponamiento. De esos 20, 52% primero se les hizo cauterización, pero no resolvió. Un 41% nada más resolvió con el taponamiento nasal y un 7% ya necesitó taponamiento anterior y posterior. Es importante que nosotros identifiquemos qué es una epistaxis grave. ¿Cuándo debemos sospechar este paciente tiene una epistaxis grave? La literatura dice de que es cuando una epistaxis tiene una duración mayor a 30 minutos en un periodo de 24 horas. O sea, una epistaxis activa de 30 minutos durante 24 horas. Otros indicadores de que es una epistaxis grave son que el paciente nos va a decir que tiene antecedentes de haber estado hospitalizado por epistaxis, que al paciente ya lo confundieron antes por un episodio de epistaxis, que ha tenido 3 episodios recientes de epistaxis, que tiene un signo de hipovolemia aguda,
o que tiene comorbilidades como una hipertensión arterial no controlada, trastornos hemorrágicos y enfermedad hepática o renal. También vamos a ver si el paciente está taquicárdico, si sufre un síncope, si tiene hipotensión ortostática, y en estos casos recordar siempre que le vamos a canalizar ambos brazos y le vamos a poner un Hartmann. ¿Cómo es el protocolo de manejo? Entonces, bueno, nosotros recibimos al paciente que está con epistaxis. Tenemos que distinguir si el paciente requiere un tratamiento rápido o no. Lo primero que debemos hacer, si está con sangrado activo, debe hacer una compresión nasal firme y sostenida en el tercio inferior de la nariz durante 5 minutos o más. Es importante que también los pacientes generalmente quieren hacer la cabeza para atrás cuando están sangrando de la nariz, y eso más bien es peligroso porque se le va la sangre por la nasofaringe y se la pueden tragar y pueden broncoaspirar y se puede ir a vía aérea. Entonces, debemos decirle que tiene que hacer la cabeza para adelante y comprimir el tercio inferior de la nariz, ¿verdad? Durante 5 minutos, pero la cabeza hacia abajo, nunca para atrás, ni estarse sonando, sino que simplemente la cabeza comprimir con los 2 dedos, o sea, bilateral, durante 5 minutos. Entonces, al mismo tiempo que el paciente está haciéndose la compresión durante esos 5 minutos, vamos a tratar de obtener la mayor información que podamos del paciente, su historia clínica, o si el paciente no nos puede decir, hay que decirle a la persona que lo lleva, ¿verdad? Antecedentes de los medicamentos que está tomando, antecedentes personales de sangrado, familiares, y tratar de ver también si es más que todo, si no es anterior, si la descarga es posterior. Aunque generalmente pues con la compresión va a resolver un 65 a 70%. Si con la compresión durante 5 minutos no cede el sangrado, debemos considerar la cauterización del tabique. Si ustedes no tienen en su centro de salud, pues no, nos vamos a saltar al siguiente paso. Pero si tienen, pues se puede hacer la cauterización del septo. ¿Cómo la vamos a hacer? Es importante que sepamos de que la cauterización se puede hacer con nitrato de plata, con ácido tricloroacético o con cauterio eléctrico. El nitrato de plata es del 25 al 75%. El ácido puede ser del 20 al 50%. Eso lo preparan generalmente en las farmacias, pero en las droguerías lo pueden comprar. Existen, ¿verdad?, los 2 métodos, como les decía, la química, que es la del nitrato y el ácido tricloroacético, y también la del cauterio. ¿Cómo vamos a cauterizar? Lo vamos a hacer en círculos. Y esto va a ser una reacción mucosa y va a producir un daño químico local que va a hacer la cauterización. Debe hacerse en círculos y nunca, importante, lo vamos a hacer de los 2 lados del septo. Solo lo vamos a hacer de un lado, porque si lo hacemos de los 2 lados del septo, puede haber riesgo de perforación. También nada más se cauteriza cuando nosotros vemos el origen del sangrado. Cuando vemos, por ejemplo, que el epistaxis es anterior y vemos que el vaso es a nivel del plexo de Kieselbach, entonces, y vemos que de ahí podemos cauterizar. Pero no vamos a cauterizar si no vemos de dónde es el sangrado. Antes de cauterizar, podemos colocar un algodón con lidocaína en la fosa nasal y, como les decía, no cauterizar ambos lados. Algunas de las complicaciones que puede haber después de la cauterización del tabique nasal son la perforación, puede haber necrosis o infección. La verdad son bien raras y generalmente no se van a dar si nada más cauterizamos un lado. Ahora el siguiente paso es el taponamiento nasal. El taponamiento nasal lo vamos a hacer siempre que exista un sangrado activo que no resolvió, ¿verdad?, con la cauterización o la compresión. Entonces vamos a colocar el taponamiento nasal. El taponamiento nasal absorbible nada más se recomienda en trastornos hemorrágicos, pacientes que están anticoagulados o que tienen trastorno de anomalías vasculares. Generalmente lo que vamos a usar para el taponamiento va a ser una gasa nasal. Esas gasas son larguitas, ¿verdad? Y la pueden estar llenas de vaselina o pueden estar llenas de antibióticos, pero tienen que estar lubricadas para que cuando las introduzcamos no lastimar la mucosa de la nariz del paciente. Generalmente se pueden durar, dice pues la literatura que de 24 a 72 horas, pero también nos podemos dejar 4 días. Es individualizada la duración. Importante que cuando colocamos el taponamiento nasal siempre tenemos que dejar un antibiótico. El que está recomendado es la amoxicilina más ácido clavulánico durante ande el paciente el taponamiento. ¿Cómo pueden ser los taponamientos nasales? El taponamiento nasal puede ser anterior, aquí les voy a mostrar videos de cómo son, y también puede ser posterior, y siempre que ponemos un posterior, siempre hay que poner un anterior.
El anterior generalmente solo es con gasas vaselinadas o lubricadas y el posterior 70% se controla con el balón de una sonda Foley, que pues la mayoría de las unidades de salud pues tienen una sonda Foley, entonces por eso se recomienda una sonda Foley, sobre todo en el tratamiento de lugares, de unidades de salud pequeñas, ¿verdad? Entre las complicaciones que puede tener un paciente después de haber andado un taponamiento nasal son sinequias, que eso qué significa, que van a ser cicatrices en la nariz, como unos puentes hialinos adentro de la nariz, pero de tejido cicatrizal, que puede el paciente desarrollar en las fosas nasales, generalmente por algún daño de la mucosa durante ese taponón. También otra de las complicaciones son obstrucción de la vía aérea, porque tal vez se le va el pedacito de gasa atrás, muy al fondo, lesión de la mucosa, una perforación septal y necrosis de la ala nasal. La verdad que son bien poco comunes las complicaciones. Ahora les voy a mostrar un video sobre la colocación del taponamiento nasal anterior.
Pensé que, fíjese que, bueno, lo que aquí vemos de que están usando un rinoscopio y una bayoneta, pero si nosotros no tenemos en nuestro centro de salud, lo que podemos usar nada más es una pinza de disección y pues elevar, como les decía, la punta de la nariz con el dedo y siempre recordar que cuando vamos a introducir la gasa nasal, tenemos que usar la disección y empezar por el suelo de la fosa nasal y así vamos a ir subiendo. Recordar siempre de que tratar de irnos recto, ¿verdad? Por el piso para no lesionar el septo ni los cornetes. Y que la gasa esté lubricada con vaselina o con antibiótico, pues. Ese era el taponamiento nasal anterior, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un video sobre el taponamiento nasal posterior. En este taponamiento nasal posterior es con sonda Foley. No sé si ahorita sí escuchan este video. ¿Escuchan lo que dice? No, Clary, no se escucha. ¿Este tampoco? No, No. el anterior tampoco. ¿Y este cómo hago para que se escuche? Tiene que Se va aumentar a el los tres volumen. puntitos. Ajá. Tiene que dejar de compartir pantalla y cuando vuelva a compartir pantalla hay dos botoncitos en la parte inferior que dice compartir con audio. Bueno, o se lo voy a decir yo lo que dice. Bueno, vamos a necesitar una sonda Foley, lidocaína en spray y una gasa nasal. Una pinza, ahí están usando bayoneta, pero podemos utilizar una pinza de disección. También una jeringa de 10 ml que vamos a probar antes si funciona el balón de la sonda Foley. Vamos a colocar primero anestesia tópica en la orofaringe y en la fosa nasal. Se va a introducir la sonda Foley dirigiéndose por el piso de la fosa nasal hasta llegar a nasofaringe. Hasta que vemos la punta de la sonda Foley a nivel de orofaringe. Lo que vemos ahí arriba es la úvula. Entonces vamos a meter la sonda Foley por la fosa nasal hasta que vemos la punta de la sonda Foley a nivel de la orofaringe. Ahí hay que inflar el balón con 5 centímetros cúbicos. Y se va a jalar la sonda Foley por la fosa nasal para que ese baloncito quede a nivel de nasofaringe. Y ahí se termina de llenar con 10 centímetros cúbicos de agua el balón de la sonda Foley a nivel de la coana para hacer compresión, ¿verdad? Ahora colocamos el taponamiento nasal anterior que vimos en el video anterior con la gasa nasal lubricada. Y la podemos fijar, ahí la fijaron por ejemplo a la frente del paciente, pero lo podemos fijar a la mejilla del paciente con esparadrapo. Entonces ahí, eso es cuando una epistaxis, vemos de que es un sangrado posterior a nivel, una descarga activa a nivel de orofaringe y que no resolvió con el taponamiento nasal anterior. Entonces vamos a colocarle la sonda Foley para hacer el taponamiento nasal posterior y le vamos a colocar el taponamiento nasal anterior también. Entre las recomendaciones que le vamos a dar a un paciente cuando anda un taponamiento nasal, o sea, aparte de los medicamentos, hay que recordar que le vamos a dejar el antibiótico. Pero entre las recomendaciones que le vamos a dar está evitar esfuerzos, o sea, que no levante cosas pesadas, que no esté trabajando, si es albañil, que no esté haciendo pues su trabajo, que no se incline, que no haga ejercicio, no levantar más de 10 libras, dormir con la cama ligeramente elevada, evitar las aspirinas, el ibuprofeno, no debe sonarse la nariz, estornudar con la boca abierta y sobre todo, importante, si es un paciente que nos sangró por una crisis hipertensiva, que esté controlada su presión arterial, o sea, que se tome la pastilla de la presión. Entre los cuidados posteriores, ya cuando le quitamos el taponamiento a un paciente, si se lo dejamos 3 o 4 días y se lo retiramos, ¿qué tenemos que tener cuidado? Recordar que la recurrencia ocurre generalmente a las 4 horas de haber retirado el tapón.
40% de las epistaxis, de los pacientes que tienen epistaxis repetitiva va a ocurrir dentro de la primera semana, y también decirle al paciente que evite realizar esfuerzo físico. Algunos factores que nos van a predisponer o debemos saber que puede causar recurrencia o severidad son pacientes que tienen cirugía nasal previa, que fue secundario, el sangrado fue secundario a una trauma facial o nasal, si el paciente usa cánula nasal para oxígeno, porque el trauma de tener la cánula nasal pues, puede causar que tenga más episodios, el uso del CPAP, pacientes que usan medicamento intranasal como esteroides nasales, o el uso de drogas como la aspirina, antecedentes de coagulopatía, si el paciente tiene insuficiencia hepática o renal, ya que sabemos que están alterados los tiempos de coagulación, el uso de anticoagulantes o antiagregantes. La epistaxis en niños es muy común. En este grupo generalmente va a ser común que sea porque los niños se meten bastante los dedos en la nariz, ¿verdad? Pero en muchos niños también la causa no es evidente. Es más común en varones y generalmente hay muchos estudios que describen que es más común en primavera porque aumenta la rinitis, entonces el niño se está manipulando más la nariz. Son generalmente causadas por manipulación digital del niño, ¿verdad? Por una rinitis, como les decía, solo un 6% va a requerir taponamiento nasal anterior, o sea que de 100 niños, solo 6 va a requerir taponamiento. La mayoría va a resolver con la compresión digital y solamente un 4% se debe a que el niño tiene una coagulopatía. Entonces, cuando un niño tiene episodios a repetición, hay que investigar y mejor lo referimos pues al otorrino, porque puede ser necesario también que el niño necesite una cauterización del septo, entonces en esos casos mejor referir, pero generalmente la epistaxis en niños va a resolver solo con la compresión digital. Los niños generalmente no se taponan, es bien raro que se taponen. Algo que me parece importante mencionar, sobre todo en esta época, es el manejo de la epistaxis durante la pandemia COVID-19. ¿Qué vamos a hacer si nos llega un paciente sangrando, verdad? ¿Y cómo debemos protegernos? Antes que todo, debemos saber como personal de salud que todo paciente debe ser tratado como COVID positivo. O sea, porque en el momento no vamos a tener una prueba tan rápido generalmente, no tenemos a nivel público, entonces debemos de utilizar equipo de personal de protección desechable completo. El paciente el doctor que va a atender a ese paciente o el personal de salud que lo va a atender deben dar una mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica encima de la N95, un gorro quirúrgico desechable, unas botas quirúrgicas, una careta facial muy importante, bata quirúrgica y doble guante. Siempre el interrogatorio por posible contacto con pacientes COVID positivos. Hay en su casa alguien que tenga COVID, ha estado con alguna persona contagiada. Preguntarle también si ha tenido antes del episodio de epistaxis, si tuvo anosmia, si ha tenido fiebre, síntomas respiratorios como tos, disnea. Al examen físico le vamos a tomar siempre la presión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Y en estos pacientes vamos a dejar más tiempo la compresión digital, unos 15, ahorita durante la pandemia le vamos por lo menos 15 minutos, antes era 10, ahorita 15 minutos, más tiempo con compresión digital para tratar de evitar colocar un taponamiento, tratar de evitar procedimientos más invasivos que nos van a exponer a nosotros a mayor aerolización. El paciente, cuando lo estamos evaluando, el paciente de epistaxis siempre tiene que tener su mascarilla cubriéndose la boca por lo menos. Debe realizarse el procedimiento, la evaluación de estos pacientes, como están produciendo muchos aerosoles, estos pacientes debemos de revisarlos o en sala de operaciones o en un área aislada donde va a estar el menor personal posible. O sea, solo una persona o 2 personas, pero no mucha gente y un área aislada lejos de los demás pacientes. Debemos evitar el uso de succión o de anestesia en spray para reducir la aerolización. Debemos colocar un taponamiento nasal si no cede con la compresión digital durante 15 minutos. También se recomienda el uso de ácido tranexámico, que nosotros lo hemos usado también bastante en el hospital escuela, que lo que va a ejercer es una actividad antihemorrágica mediante la inhibición, porque tiene propiedades, mediante la inhibición de las propiedades fibrinolíticas del plasmina. Y generalmente existe vía oral o IV, nosotros generalmente lo usamos IV, y vamos a diluir una ampolla en 250 ml de solución salina y la vamos a pasar a goteo lento por 20 minutos y la verdad que sí ayuda bastante. En el caso que pues, es cara, vale como 500 lempiras cada ampolla, entonces si el paciente puede comprarlo, ayuda bastante. Y pues con estos pacientes que tienen una epistaxis grave, la verdad que han resuelto muy bien, a pesar cuando les colgamos el taponamiento y les colocamos las ampollas de ácido tranexámico.
También importante recordar el retiro apropiado del equipo de protección personal y del material contaminado. Aquí les voy a mostrar un video, ay, pero no sé si lo van a ver, cómo se debe retirar el equipo de protección personal. Debemos de diferenciar que hay dos áreas. El área de enfrente, porque cuando vamos a taponar a un paciente, donde más nos va a estar contaminado es el área de enfrente y la careta facial, sobre todo porque la mayoría de los pacientes nos van a escupir. Entonces debemos de identificar esas dos áreas, nos está explicando ella. Esa parte de atrás hay que tratar de no contaminarla. Entonces primero vamos a retirar los guantes y la bata, primero. Entonces vamos a romper atrás y vamos a jalar la bata hacia adelante, sujetando la parte posterior externa, llevándosela hacia adelante para tratar de evitar la contaminación con la superficie contaminada. Sacar el borde del guante con el puño de la bata al mismo tiempo. Evitando tocar la parte de enfrente, ¿verdad? Enrollándolo para no tocar esa parte que está tan expuesta. Posteriormente se va a eliminar en un recipiente con bolsa roja, ¿verdad? Ahora, como andábamos doble guante, nos vamos ahorita, el guante, la parte de guantes que nos quedó abajo, lo vamos a llenar con gel de manos con alcohol al 70% y nos vamos a limpiar las manos. Recordar los pasos, ¿verdad? Ahora vamos a retirar la careta facial. Evitando tocar la parte delantera, ¿verdad? Y se va a colocar en una bandeja con solución salina, puede ser, o con el material para desinfección. Ahora, otra vez nos vamos a aplicar el gel de mano. Ahora vamos a retirar, en este caso ella andaba lentes también, entonces ahora va a retirar los lentes. Evitando tocar la parte anterior y se pone en el recipiente donde está el líquido, ¿verdad? Para la desinfección. Otra vez higiene de manos con el gel de mano. Haciendo los 8 pasos. Ahora se va a quitar el respirador N95. Siempre quitando la parte de abajo y luego la liga superior. Evitando tener contacto con la parte anterior expuesta. El respirador se puede reutilizar si no ha estado expuesto, o sea, si nos cayeron gotitas de sangre, no, ¿verdad? Solamente si no ha estado expuesto y se guarda en una bolsa de papel y la podemos utilizar hasta más adelante. Otra vez higiene de manos con el alcohol al 70%. Ahora se va a quitar el gorro descartable. Por eso es importante que sea descartable este equipo de protección personal. Ahora se va a retirar las botas descartables de atrás hacia adelante. Y siempre en el basurero con la bolsa roja. Ahora otra vez higiene de manos con el gel. Y ahora sí, retiro de los guantes quirúrgicos. Siempre haciendo pinza con la parte externa y deslizándose hacia abajo. Luego introducir el dedo índice y medio en la parte interna, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Y se elimina también en el basurero con bolsa roja. Ahora las manos, higiene de manos con el gel otra vez. Y ahora se recomienda también la camisa y el pantalón del uniforme también cambiárselo. Y realizar al final higiene de manos, pero esta vez ya con agua y con jabón.
tengo unos casos clínicos como para ver qué opinan ustedes, cuál sería su sospecho diagnóstico y su manejo. El primer caso es un paciente masculino de 18 años de edad, que el paciente tiene obstrucción nasal y epistaxis a repetición desde hace 3 meses, unilateral. Al examen físico vemos que el paciente tiene una tumoración carnosa que ocluye completamente la fosa nasal izquierda y en este momento no hay epistaxis activa. ¿Cuál pensarían ustedes que es la sospecha diagnóstica y cuál sería su manejo? Nasofibroma. Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Quién dijo? Un nasoangiofibroma, doctora. Sí, sí, muy Tendría- bien. ¿Y Tendría que qué? referirse al especialista. Muy bien, súper, súper, muy bien. Ahora podrían pedirle una tomografía con contraste, pero si no, lo mandan y nosotros se lo pedimos. Pero muy bien. Ahora voy a otro caso. Bueno, este caso es un niño, tiene 6 años de edad. La mamá dice que ha tenido 2 episodios de epistaxis leve, unilateral, y también que el niño hace una semana, bueno, no lo puse ahí, pero el niño tiene rinorrea hialina bilateral y prurito nasal. O sea, que el niño ha estado con rinorrea hialina, o sea, transparente y con bastante picazón, ¿verdad? Al examen físico vamos a ver que en el septo hay un aumento de vascularidad a nivel del plexo de Kies, el baque izquierdo, y hay unos restos costrosos encima y no hay epistaxis activa. ¿Cuál es su impresión diagnóstica y manejo? ¿Por qué creen que ese niño ha estado sangrando un poco de la nariz? Probablemente por rinitis estacional y se ha estado tocando su nariz. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a la mamá? ¿O qué tratamiento le podemos dar al niño? Mm, No sé ahí. Nada más decirle que evitar al niño que se esté metiendo los dedos en la nariz. Le podemos recomendar lubricar la zona, que se ponga un poquito de vaselina, pero sobre todo decirle al niño que ya no se esté metiendo los dedos en la nariz. También darle tratamiento a su rinitis. Podemos darle loratadina, alergil en las noches, pero tratar de resolverle su rinitis para que el niño ya no se esté tocando la nariz y que si vuelve a tener otro episodio, nada más que haga pues compresión, pero muy bien, esa es probablemente la causa. Y muchas veces las mamás se asustan y por eso van a consulta. Ahora el último caso, una paciente femenina, que esto es súper común, de 65 años de edad, que tiene antecedentes de presión alta, pero hace un mes abandonó el tratamiento. Hace una hora inició con una epistaxis activa, abundante, unilateral. Al examen físico, la presión arterial tiene 200-110, tiene coágulos en ambas fosas nasales, no se logra identificar el origen y la epistaxis activa es en fosa nasal izquierda. ¿Cuál sería su manejo? Sería controlar la presión arterial y, primero que nada, canalizar sus venas y, bueno, hacer un taponamiento al identificar el sangrado de dónde es. Sí, muy bien. Controlar la presión arterial, limpiar los coágulos, como usted dice, y tratar de ver de dónde es el sangrado. Y si no vemos, pues colocarle un taponamiento nasal anterior, dejarle los antibióticos, la amoxicilina más ácido clavulánico y observarla. Pero sobre todo tratar de controlar la presión arterial. Y bueno, esa es todo con mi presentación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o la doctora Sierra y la doctora Zoila quieren hacer algún aporte. Habían 2 preguntas, doctora Clarisa. No sé si las hacemos Ok. ahora. La Perfecto. primera es, nos preguntan aquí
qué tan frecuente o qué tan asociado está el uso de cocaína con epistaxis. Y en esta misma pregunta está relacionada en el caso de que el paciente tenga una epistaxis por consumo de cocaína, si es recomendado el usar el vasoconstrictores. Fíjese que nosotros la verdad que no hemos tenido tantos pacientes, pero sí puede estar asociado porque generalmente estos pacientes desarrollan lesiones a nivel del septo, van a hacer perforaciones porque se les daña la mucosa. La verdad que no estaría indicado el uso de Iliadin porque esos son vasoconstrictores y generalmente estos pacientes tienen perforaciones septales por la necrosis que causa la cocaína en la mucosa. Entonces, sí puede ser una causa el uso de cocaína, la verdad, pero no recomendaría yo el uso de oximetazolina. Además que esos pacientes ya de por sí son adictos, son personas que tienen una personalidad adictiva. Entonces, la oximetazolina causa adicción. Entonces, puede ser pacientes que después se van a hacer adictos a la oximetazolina y no la van a dejar, van a respirar mejor y eso les va a dañar más la mucosa porque es un vasoconstrictor. Entonces, va a lesionar más la mucosa. Entonces, no lo recomendaría pero sí puede ser una causa la cocaína, el consumo de cocaína. Pero no es tan común, no hemos tenido tantos casos en el hospital escuela, la verdad. Perfecto. Doctora, Y la disculpe, segunda, ¿el uso de vitamina K estaría indicado en algunos casos? Fíjese que nosotros casi no lo utilizamos, pero los estudios dicen que en algunos casos sí se puede usar, pero la verdad que no, casi no lo usamos. Es raro que lo usemos. Resuelven con el taponamiento, no es necesario pues la colocación de la vitamina K. Resuelve con lo que le dije, con la compresión, con el taponamiento nasal anterior, con eso va a resolver. Y si no resuelve o un paciente, como les decía, que está sangrando mucho, preferimos usar el ácido tranexámico. Buenas tardes, tal vez haciendo un poquito de hincapié a lo que Clary mencionaba con respecto a los pacientes que consumen cocaína. El efecto que produce la cocaína es exactamente el mismo de los medicamentos tipo Iliadin, ¿verdad? Es un vasoconstrictor. Entonces estaríamos potenciando lo que ya sucede en estos casos, que es un cese del riego sanguíneo a la mucosa y perforaríamos más. Y generalmente de donde sangran estos pacientes es de los sitios donde hacen perforación. Entonces forman costra, retiran la costra y la costra hace que sangren, ¿verdad? Con mucha facilidad. Entonces el vasoconstrictor no es lo idóneo. Y con respecto al uso de la vitamina K, solo siempre y cuando demostremos que hay un déficit de protrombina, porque la vitamina K va a ir a hacer el efecto. Caso contrario, no. sí, nos hacían otra pregunta, doctora Solido y doctora Clarisa, era que en el caso que ocupemos un vasoconstrictor, pero en nuestro establecimiento de salud no se encuentra ni adrenalina ni oxometazolina, ¿qué podríamos usar? Pues la verdad que si no tenemos ninguna de las dos, nos podemos ir directamente si no resuelve con la compresión, al taponamiento. En algunos casos es útil utilizar el agua oxigenada, que no es un vasoconstrictor, pero sí genera formación de coágulo y nos ayuda un poco para contrarrestar el efecto del sangrado así de forma en capa, ¿verdad? Pero no es que con un tapón de agua oxigenada vamos a controlar una epistaxis severa, como dice Clarisa. Lo ideal en ese caso es ir al taponamiento nasal. Si es un sangradito leve, que queremos ver dónde exactamente está la lesión, podemos hacer uso del agua oxigenada, un pequeño algodón que hace casi el mismo efecto que los vasoconstrictores, seca y podemos a veces ver la lesión específica si es que tenemos la opción de cauterizar. Perfecto, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algún caso que les ha pasado en sus establecimientos de salud, que podría también ser de aporte y también si de parte del grupo de especialistas del posgrado de otorrino, podrían también apoyarlos con esto. No sé si alguno de los profesionales tiene alguna duda o inquietud o quiere compartir alguna experiencia. Buenas tardes, mi nombre es María José Valladares, soy residente de Otorrino. Felicitar a Clarisa, de verdad, por su bonita exposición, bien clara, cosas sencillas con las que ustedes podrían resolver. Realmente son casos bien frecuentes que nosotros recibimos en las emergencias, ¿verdad?
siempre enfatizar que a nivel de centro de salud y de hospitales regionales siempre es importante preguntarle al paciente al momento de que el paciente llegue, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, cuántos episodios ha tenido de epistaxis? ¿Cuánto ha sido la cantidad que el paciente le pueden preguntar al familiar si llena un vaso, si ha empapado una toalla, porque eso nos da mucha información del estado hemodinámico del paciente, ¿verdad? Que es lo más importante o la gravedad que nos puede llevar a un paciente con epistaxis, ¿verdad? Entonces, enfatizar mucho en eso, cuántos episodios ha tenido, cuál ha sido la cantidad, si lleva días, ¿verdad? Si ha sido varias veces al día o por cuántos días, y si tiene antecedentes de hipertensión, porque esos pacientes sí es mejor referirlos, ¿verdad? Más que todo cuando son pacientes adultos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido pacientes en estados hemodinámicos o chocados por una epistaxis, ¿verdad? Entonces, siempre mandarlos canalizados con su suerito, tratarlos de estabilizar hemodinámicamente a nivel de los hospitales regionales, porque sí es un signo, ¿verdad?, que puede comprometer la vida del paciente. Otra de las causas también, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes que han recibido traumas y a veces se les llama sangrados etmoidales tardíos, que la etmoidal pues sabemos que es una arteria que sangra con es bastante profuso su sangrado, entonces también puede llevar a un estado de hipovolemia al paciente y comprometer la vida, aunque el paciente sea joven. Entonces, nunca confiarnos con estos casos y lo más importante cuando tenemos un sangrado sumamente profuso, pues estabilizarlo, ¿verdad? Y pues las medidas que les dio Clarisa, bien claras, ¿verdad? Bonitas, y espero que les sea de mucho provecho. Ese es mi comentario, ¿verdad? No sé si alguien más tendría algo más que aportar. Gracias. Bueno, si no hay nada más que decir, también le damos, bueno, a la doctora Soledad Padilla, que también es coordinadora del posgrado de otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y también tenemos hoy con nosotros a la licenciada Tania Pinto, quien es representante de la Unidad de Tecnología, Tecnología en Salud, UTES, que también le damos la bienvenida, que ella va a ser parte de estos procesos de educación que son impulsados desde Telesan y desde la Facultad de Ciencias Médicas. Así que si no hay más dudas y comentarios, dejamos a la licenciada Tania solo para que nos dé un saludo nada más, que como representante de la Facultad de Ciencias Médicas. Buenas tardes, gracias doctor Juan Carlos, un gusto verlo a través de este medio. Gracias a la doctora Clarisa, muy clara su intervención. Bueno, ya el doctor Juan Carlos lo dijo todo. Y es un gusto estar aquí acompañándoles. También va a estar con nosotros el doctor Ronnie Portillo, para que también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si está el doctor Ronnie o... Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, un placer saludarles. Aquí he estado pendiente de la exposición. Magnífica, me parece algo excelente, algo que el país necesita, la universidad necesita, el sistema de salud necesita, principalmente por la dificultad que hay en la red del sistema de salud de poder darle la atención adecuada a nuestra población. Es una iniciativa excelente, yo creo que vale la pena fortalecerla, vale la pena seguir, vale la pena que todos le echemos ganas, así que les felicito, y por parte de UTES también, la unidad en la que estamos la licenciada Tania y su servidor, estamos también para poderles apoyar en lo que corresponde. Así que muchas gracias, buenas tardes y les felicito. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, y para terminar, solamente recordarles que esta misma sección va a ser subida al canal de YouTube, donde ustedes podrán verla nuevamente.
Recordarles que para su certificación, pues siempre tienen que inscribirse antes de la reunión y posteriormente tienen que asistir en vivo. Hemos recibido varias preguntas, es que si lo miro en YouTube recibo la certificación o recibo el reconocimiento. Pues no, usted tiene que estar en vivo en las atenciones. Y recordarles que para el próximo viernes tenemos la capacitación de lo que es inmunizaciones parte 2. Así que los esperamos. Ha sido un gusto. Gracias, doctora Clarisa. Creo que nos ayuda a todos. Pues lo que decía el doctor Ronnie, aquí tenemos personas de Gracias a Dios, de Valle, Choluteca, de algunos pueblos del sur de Francisco Morazán, que a través de la tecnología podemos llegar y podemos formar parte de la educación continua en salud de esta población. Así que muchas gracias, feliz tarde y un abrazo virtual a todos. Gracias. Hasta luego, cuídense por favor. Gracias, adiós. Gracias.